un nuevo video. Gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar del bruxismo y el dinero. Como saben, a mí me gusta mucho tomar los signos, los síntomas de nuestro cuerpo físico como grandes maestros que nos vienen a traer mensajes. En este momento estoy cursando una congestión nasal y estoy canalizando mucha información de lo que me viene a traer a mí esta congestión nasal, esta tos, que se las voy a contar en otro video después que pase este proceso. Pero hoy te quiero hablar del bruxismo y cómo podemos ver lo que nos quiere decir el cuerpo a través de esta sintomatología, ¿no? Esta rigidez, esta tensión que se nos da en las mandíbulas y que hace que vivamos así como tensionadas. En el día, quizás no lo hacemos consciente, lo hacemos más consciente cuando nos levantamos en la mañana porque nos duele mucho la mandíbula de tener la tensión en la noche. Pero es a lo largo del día que vamos teniendo estas tensiones que se manifiestan en nuestra mandíbula. A mí me gusta traer siempre la conciencia del cuerpo como vehículo del alma. El alma firma un contrato para encarnar en esta experiencia humana, quiere aprender, quiere evolucionar. Viene con procesos kármicos, viene con heridas y viene a traer la conciencia, viene a recordar el hogar, viene a recordar su espiritualidad, viene a recordar su camino, viene a recordar para qué estamos en este plano, en la materia. Y cuanto antes trabajemos lo que el alma quiere caminar en esta experiencia humana, más vamos entrando en el dinero gozoso, más vamos entrando en el camino del Dharma, más nos vamos conociendo. Hoy, gracias a Dios, hay muchísimas herramientas para esto y lo que traigo hoy es el cuerpo como un gran maestro, como es el alma hablándonos, ¿no? Es el alma transmitiéndonos mensajes a través de su envase. Un envase prestado que tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Y el bruxismo nos puede estar trayendo información acerca de nuestro vínculo con el dinero. Esas tensiones, ¿no? Generadas en la mandíbula, a veces relacionado con exceso de control, con mucho estrés, con mucho miedo, ¿no? E incertidumbre, ese miedo a quedarnos sin dinero, que es un patrón tan ancestral, es una memoria de miles de años de historia, de tu linaje. Todos venimos con linajes de escasez, con linajes de lucha, ¿no? De sacrificio. Entonces hoy creemos que para generar nuestra riqueza, para crear nuestros recursos, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar y cuando lo vemos de ese lado siempre estamos en un gran combate con el otro, con nosotros mismos, estamos en una lucha constante. Y la mandíbula se tensa por ese exceso de control, de perfeccionismo, de autosuficiencia, ese miedo, ¿no? Esas tensiones que se expresan en la mandíbula. Emociones no dichas, no resueltas, momentos de mucho estrés y mucha tensión. Nos puede traer un montón de información. Acá, como buena científica, no me gusta hablar de lo aprendido, ¿no? El método científico que me enseñaron en la facultad, donde todo era una hipótesis que se tenía que refutar y esa era la verdad absoluta. Para mí la verdad es solo el corazón. Entonces no hay una verdad. Quiero que a vos el bruxismo te traiga tu verdad. La verdad que es para vos, específicamente para vos. Y no es la misma la que va a ser para mí. A mí ni siquiera me tenés que creer. Es tu propia conciencia trayéndote información a vos de lo que te quiere decir el bruxismo. Porque todo es muy personal. Está basado en tus propias experiencias y vivencias. Pero sí esas tensiones nos vienen a traer algo.
una bendición disfrazada de síntoma, ¿no? Nos vienen a decir algo. Y cuanto menos nos permitamos sentir lo que nos viene a decir, más el síntoma se va a manifestar. Es el alma, ¿no? Diciéndonos, ¿y si observás esto? ¿Y si te permitís decir esto? ¿Y si te permitís sentir esto? Enojos, frustraciones, tensiones. ¿Qué es lo que nos estamos expresando? Que hace que todo se tense. Y desde mi mirada farmacéutica te podría dar un montón de analgésicos para el dolor del bruxismo. ¿Qué te quiere comunicar a vos particularmente, no? Esas tensiones, esa rigidez, a veces nos trae información de querer tener todo bajo control, de querer saber qué va a pasar. Si hablamos de manifestar nuevas realidades, es esa impaciencia, porque a veces llevamos meses y meses y meses en un proceso de autoconocimiento, en un proceso de liberar nuestras propias creencias y patrones, en un proceso de mucha sanación, aunque a mí esta palabra me deja siempre rondando y dando vueltas como que hay algo malo en nosotros cuando no es verdad, ¿no? Desde mi mirada consteladora es integrar todos nuestros procesos. Y a veces en esta integración de tu antigua versión hacia la versión que va a estar creando desde el gozo en una nueva línea del tiempo, esa transición se hace quizás muy extensa y nos tensione, nos traiga emociones que a veces evitamos sentir, como la frustración, ¿no? Estamos como queriendo siempre el resultado, que esa línea del tiempo se manifieste, que se manifieste ahora. Entonces nos tensionamos, entonces nos exigimos, entonces no confiamos y no nos relajamos y eso se expresa, ¿no? En la mandíbula. Pero quiero que el bruxismo te hable a vos. Quiero que cierres tus ojos y que puedas recibir en tu cuerpo, que es el canal del alma, qué es lo que te quiere decir a vos, tu alma, a través del bruxismo. Que tomes una respiración profunda, inhalando y exhalando. ¿Qué te dice a vos? Y si vamos a ejercicios cuánticos, podés poner 4 papeles, 4 hojas, con un campo informacional en cada uno, en donde uno diga mamá, papá, alma, y en el otro el síntoma, ¿no? El bruxismo. Te podés conectar en estos campos de información, podés ir anotando qué pasa en cada uno, dalos vuelta, así no sabes cuál es ese espacio y el ego no empieza con una interpretación, ¿no? Porque al ego le encanta saber. Entonces, si damos vuelta el campo de información y no sabemos cuál es ese campo de información, nos vamos a permitir sentir. Y todo lo que te trae el síntoma, ¿con qué está relacionado? ¿Qué emociones no estamos expresando? ¿Qué vínculo hoy tenemos que observar? Otro ejercicio es con 2 campos de información, uno es bruxismo y el otro dinero. ¿Qué nos quiere decir el bruxismo en relación al dinero? También los damos vuelta, no sabemos cuál es cuál para que el ego no influya y empezamos a sentir. Estamos en la era del sentir. La parte lógica, la parte racional, el saber como lo conocimos está cayendo. Ya con la inteligencia artificial el saber pasó, ¿no? Es como una etapa que como humanos la tenemos que ir soltando y entregarnos a no sé nada. Porque a la mente le encanta saber, le encanta tener razón y no nos deja abrir
no nos deja abrirnos en realidad a otras posibilidades, ¿no? Desde la guía. Entonces, ¿qué te trae el bruxismo a vos en relación al dinero? A vos en tus vínculos. ¿Qué tenés que observar? No me gusta traer esto de ciencia exacta, ¿no? Si tenés bruxismo es porque tenés esto con el dinero o tenés que sanar a fulano o a mengano. Que sí, te van a aliviar, pero te van a aliviar en el momento, ¿no? El mayor alivio va a venir de entrar en la profundidad, de revisar lo que el alma nos quiere comunicar. Y de forma más natural nos podemos preparar un aceite de jojoba o un aceite de almendras, cualquier aceite vegetal que tengas en casa, con unas gotitas de aceite esencial de lavanda o de manzanilla. Puedes mezclar 3 gotitas con 1 mililitro de cualquier aceite vegetal y vas a colocarlo en tus manos y vas a masajear la zona afectada, ¿no? Para que esa tensión se calme. Nos podemos hacer automasajes también, infusiones con lavanda, manzanilla, con hierbas que nos relajen y permitirnos entrar en la calma para liberar esa tensión. Y en la calma también van a aparecer las respuestas. Los signos y síntomas biológicos los podemos empezar a observar como grandes maestros en este proceso de evolución de conciencia, para saltar a nuevas realidades, para ir liberándonos de lo karmático, de lo que no nos deja crear una vida en gozo, en paz, en abundancia, en confianza sobre todo en tu parte divina, en tu guía, en Dios, en la fuente, en el universo, recordando que vos sos parte de la fuente y sos parte de este proceso de ascensión que estamos viviendo. Tu evolución importa, nos importa porque afecta a todos, todos somos uno. Cuantos más cada uno nos podamos expandir en conciencia, más vamos a ascender la frecuencia del planeta y más vamos a empezar a vivir, ¿no? Una nueva humanidad. Que obviamente tendrá nuevos karmas que atravesar, pero que ya el dinero no lo sea. Esa es una información que canalizo mucho y es parte de mi misión. Que todos recordemos, incluso yo, porque vengo a hacer una maestría con vos. Yo no porto una verdad. Yo me entrego como canal. Pero para que recordemos que el dinero nunca fue un problema. Para que todos recordemos que es energía divina, que está ahí para que te expandas, para que evoluciones en conciencia y sobre todo para que el alma pueda cumplir su misión en esta experiencia humana. Y para terminar este video, espero que este síntoma, el bruxismo, te haya traído la información que vos hoy necesitas ver. Yo pongo la intención de que este video les llegue a las personas que necesiten escuchar esto, que necesiten hoy adquirir una nueva conciencia. Y no es por casualidad que te haya llegado. Y si vos sentís que se lo tenés que compartir a alguien, tampoco va a ser casualidad la persona que vos sientas que se lo tenés que entregar. Y me ayudas mucho también poniéndole un me gusta y suscribiéndote a este canal, donde voy a estar grabando más videos como este para hablar de los signos y síntomas del cuerpo como maestros para transformar aún más el vínculo con el dinero. Y también los síntomas y signos de nuestros negocios. Y para cerrar este video, voy a traer por acá, está. Voy a dejarte un mensajito al azar de mi oráculo, ambicionaria, tu dinero, tu maestro, a ver qué nos quiere decir
a todos, incluso a mí y a todos los que vean este video, hoy el dinero. Son 50 billetes canalizados. Vas a recibir al oráculo con Yagra, con una bolsita de Yagra y una bolsita de caléndula y ruda para hacer cortes amorosos. Lo que hoy tenga que cortar, porque la ruda hace cortes muy fuertes, por eso los mezclé con la caléndula, para que los cortes de lo que hoy tengas que liberar para actualizar nuevas realidades con el dinero sean de forma mucho más amorosas. Igualmente, abajo en la descripción tenés todos los links para acceder a todos mis productos y servicios y también a mi comunidad gratuita Ambicionaria, donde ahí comparto mucha información de cómo llevar adelante los rituales, del uso del oráculo, del uso de mis hierbas. Ingresa a mi comunidad de Telegram, vas a encontrar un montón más de información. Pero acá están los 50 billetes canalizados con mucho amor para que todos nos demos cuenta que el dinero nunca fue un problema y que siempre estuvo al servicio de nuestra expansión y evolución. Y voy a ver qué nos quiere decir a todos ustedes e incluso a mí. Vamos a tomar una respiración profunda y voy a elegir el que me llame más. Acá hay uno. Acá está. Acá estamos. Este mensaje es: trabaja tu linaje femenino, integra a mamá. Espero que te resuene, espero que el bruxismo y todos los ejercicios que te entregué anteriormente en este video seguramente van a estar teniendo mucho sentido con lo que el dinero nos quiere decir hoy, ¿no? Trabaja tu linaje femenino, integra a mamá, para conectar más con la energía femenina. Y veo cómo está tan en conexión con lo que hoy traje, ¿no? El bruxismo y el dinero. Porque el bruxismo se tensa por exceso de control. Es muy de la energía masculina querer tener el control y creer que son solo nuestras acciones las que hacen que creamos dinero, ¿no? Está muy vinculado este billete a la energía del video de hoy, ¿no? Al bruxismo. El bruxismo es ese exceso de control, exceso de acciones, exceso de autoexigencia y toda esa tensión, ¿no? Que se genera a través de estar con mucha energía masculina, ¿no? Y bastante más desconectadas de nuestra energía femenina. Por eso nos pide que trabajemos el linaje con mamá. ¿Para qué? Para crear más dinero del gozo necesitamos encontrar al alma, conectar con nuestro canal, con nuestra energía femenina, integrándola a mamá. La mamá también es el sustento, es la abundancia, es el dinero. Así que me imagino que toda la información que te trajo hoy el bruxismo está muy relacionado al billete que hoy se quiere presentar frente a nosotros como mensaje para todos los que vean este video. Trabaja tu linaje femenino integrando a mamá. Espero que te resuenes, déjame en comentarios a ver si te resonó, qué información te trajo este video. Me encantará muchísimo leerte y saber que estoy cumpliendo mi misión y mi propósito a través de cada uno de ellos. Y como me gusta cerrar los videos, y acá estamos para seguir creando dinero desde el gozo. Y para eso seamos cada día más ambicionarias.